Entonces, el tema que estamos concluyendo ahora es razonamiento, ¿sí? Y demostración. De razonamiento vimos dos tipos. El razonamiento inductivo, que dicho a grosso modo era cuando pasábamos de los casos particulares a la generalización. ¿Está bien? Entonces, veíamos que algo se cumplía varias veces, ¿sí? Alguna propiedad se iba verificando una cierta cantidad de veces, entonces llegábamos a una generalización a partir de eso. Un ejemplo sencillito era, nosotros tenemos los ángulos interiores de un triángulo, conocemos los tres ángulos. Por ejemplo, que sean estos tres, A30, B107, C43. Sumamos y vemos que da 180 grados. Agarramos otro triángulo, cuyos ángulos interiores son estos tres, todos 60, sumamos, da 180 grados. Otro más, este que está acá. A vale 90 grados, el B 20 grados, el C 70 grados. Si hacemos la suma, da 180 grados. Y así podríamos seguir probando con muchos casos. Entonces podríamos generalizar esa situación que se verifica para varios triángulos con los que trabajamos, que la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. O sea, pasamos de casos particulares a una generalización. ¿Está bien? Bueno, eso fue lo primero que vimos. Después vimos el razonamiento deductivo, donde es al revés. De lo general pasamos a lo particular. Pero eso también dicho en forma muy superficial, ¿está bien? Teníamos esta definición, dice, se entiende por razonamiento deductivo la aseveración de una cierta proposición que se obtiene de otras, ¿sí? Las conocidas son las premisas, ¿sí? Y a la que vamos a llegar es la conclusión. O sea, siempre en un razonamiento va a haber una proposición que va a ser la conclusión y otras proposiciones anteriores que son las premisas de las cuales vamos a saber que son verdaderas. ¿Está bien? Y vamos a decir que un razonamiento es válido si y solo si la conjunción de las premisas implica la conclusión. Bueno, habíamos visto también que si nos daban un razonamiento, lo que hacíamos era distinguir cuáles eran todas las premisas, cuál era la conclusión, ¿está bien? Después determinábamos todas las proposiciones simples que estaban entre las premisas y la conclusión, todas las que podíamos hallar. Lo formalizábamos, o sea, escribíamos todas las fórmulas, tanto para las premisas como para la conclusión, y armábamos un esquema. ¿Está bien? Todo eso ya lo hicimos. Y de hecho, habíamos dicho, bueno, ¿y cómo podemos saber si este esquema es válido? Y además, lo que me lleva a decir que el razonamiento inicial es válido. Bueno, teníamos una tabla, ¿está bien? Donde contábamos con reglas, ¿sí? El silogismo hipotético, por ejemplo, el doble negador, el modus ponens, el modus tollens, bueno, hay un montón, ¿sí? Que nos permiten asegurar que un esquema es válido y por ende que el razonamiento es válido. ¿Está bien? Bueno, eso habíamos hecho ejercicios y todo. Y después, lo último que vimos, que de esto me parece que no corregimos ningún ejercicio, sino que les hice un pantallazo de este tema, son los tipos de demostración. Entonces yo les había dicho, bueno, vamos a ver los tipos de demostración, los vamos a clasificar, digamos, en demostración directa y demostración indirecta. ¿Está bien? Y dentro de la demostración indirecta íbamos a trabajar tres casos. La demostración directa es una sola, es partir de las premisas y arribar a la conclusión, como hicimos en estos ejemplos. Este sería un ejemplo de demostración directa, ¿está bien? Bueno, estarán los pasos, empezar por las condiciones dadas, o sea, por las premisas o hipótesis, usar los pasos de la lógica y llegar a la conclusión, ¿está bien? Y habíamos visto unos ejemplos donde habíamos escrito cuál era la hipótesis, cuál era la tesis, cómo se llegaría a la conclusión. ¿Está bien? Había hecho una demostración ese día, que estuvimos trabajando con eso. Y después les había planteado la demostración indirecta, que íbamos a trabajar tres casos. La contrarrecíproca, ¿sí? Que es hacer uso de algo que ya vimos antes. O sea, si nosotros queremos probar una implicación, si queremos probar que P implica Q, esa es la proposición que nosotros estamos interesados en probar, lo que hacemos es probar la contrarrecíproca, es decir, no Q implica no P. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que la contrarrecíproca era equivalente a la implicación? ¿Está bien? Entonces, si la implicación a P implica Q, la contrarrecíproca es no Q implica no P, y si una es válida, una es verdadera, la otra también es verdadera. ¿Está bien? Entonces, si yo demuestro que la contrarrecíproca es verdadera,
la implicación también va a ser verdadera. Y con eso demuestro la proposición que quería demostrar. Me salteo los ejemplos porque quiero ir directamente a los ejercicios, ¿está bien? El otro método era la contradicción. Este es por ahí el más complejo de asimilar y de entender inicialmente, pero bueno, lo vamos a usar mucho, ¿sí? Y lo que hacemos es negar lo que queremos probar, ¿está bien? A ver dónde está, esperen que no lo encuentro acá. La demostración de un teorema diremos que es por contradicción cuando suponiendo que la conclusión Q es falsa, utilizando la hipótesis P y otros teoremas y equivalencias lógicas establecidas previamente, se lleva a una contradicción. Ahí está, eso quería analizar. O sea, la hipótesis la mantengo y niego la tesis o conclusión. O sea, digo, lo que yo quiero probar es falso. Ya lo niego, ¿está bien? Y a partir de hacer esa suposición, llego a una contradicción. La contradicción puede ser cualquier cosa, ¿sí? Puede ser contradecir estas hipótesis iniciales, puede ser que contradiga algo que ya conozco de antes. O sea, ahora, por ejemplo, digo, no sé, 1 es menor que 0. Hago cuentas y llego a que 1 es menor que 0. Eso es una contradicción porque ya sabemos que 1 es mayor que 0. Es algo ya conocido previamente. O puede ser cualquier cosa, es bastante general. La cuestión es que diga algo o llegue, arribe a algo que es contradictorio, ¿sí? Entonces, de llegar a la contradicción, ¿sí? Llegar a un absurdo, algo que no tiene sentido, vamos a decir que Q, nuestra conclusión, en realidad es verdadera. O sea, supusimos que era falsa, llegamos a una contradicción, ¿de qué quiere decir? Bueno, quiere decir que es verdadera. Y con eso lo vamos a ver demostrado. ¿Está bien? Me salteo el ejemplo. Y después la más fácil de todas es el contraejemplo. Cuando yo quiero decir que algo no pasa, que no es cierto. Entonces busco un ejemplo, uno solo, ¿eh? Puede haber muchos. Hay que dar un solo ejemplo. Un ejemplo basta para decir, ¿sí?, que algo no es válido. ¿Cuándo lo usamos el contraejemplo? Bueno, generalmente cuando queremos decir todos cumplen algo, ¿no? Lo que sea. Todos es una cuestión universal. Todos los números verifican tal propiedad. Bueno, cuando yo encuentre uno que no lo cumple, es suficiente para decir que no es cierto, que todos lo cumplen. Esto es un ejemplo, nada más. Acá también, ¿cuándo vamos a usar la contradicción? Generalmente se usa cuando en la conclusión hay una negación, yo quiero decir que algo no pasa, entonces supongo que sí pasa y llego a la contradicción. Porque demostrar que algo no es cierto es más complicado, ¿está bien? Entonces, generalmente, no es una regla ni una ley, pero generalmente se usa cuando hay una negación. Quiero decir, no existe ningún número que verifique esta expresión, o que verifique esta ecuación. Bueno, supongamos que existe y llegamos a una contradicción. Esto es un ejemplo típico. También lo usamos cuando queremos decir, no sé, el elemento neutro es único. ¿Sí? Quiero probar la unicidad de algo. Quiero decir, esta es la única cosa que existe que verifica esto. Bueno, digo, no es cierto, lo niego. ¿Está bien? Parto de que la conclusión es falsa, esto que estaba marcando acá. Lo niego. De negar que eso pasa, o sea, yo digo, quería probar que era único. Bueno, supongamos que hay otro, que no hay uno solo, que hay dos, que hay otro. Y llega una contradicción. Ah, entonces había uno solo. Esa es la lógica que rige a la base de estas ideas. ¿Está bien? Y la otra es la demostración directa. O sea, parto de las hipótesis, lo que ya sé que es cierto, y haciendo distintas cosas, llego a la conclusión que quiero arribar. Y en esta otra, en realidad, en la contrarrecíproca, en realidad hacemos una demostración directa, solo que hacemos uso del contrarrecíproco. En vez de probar P implica Q, hacemos no Q implica no P. Entonces parto de no Q, llego a no P de manera directa y demuestro P implica Q por medio de la contrarrecíproca. Todos estos métodos los vamos a usar muchísimo, diría que todo el tiempo en matemáticas, ¿sí? Bueno, y con eso estaría toda la teoría. El tema es que hay que hacer ejercicios, ¿no? No sé si los pudieron hacer. Había varios de tarea. Hay que completar la guía, ¿no? Ustedes, ¿sí? Entonces decía, el 3A, lo voy a revisar un poquito para que entremos todos en tema, ¿sí? 3A. Dice, formúlese la conclusión correcta. Para ello realice un esquema y justifique con la regla de inferencia adecuada. Bueno, este supuestamente lo habíamos corregido. Si Julia vota hoy, votará por Armando Amigable. Julia votó hoy, por lo tanto, y hay que sacar la conclusión. ¿Sí? Lo voy a hacer con cuadros de texto para que quede un poquito más prolijo, ¿sí?
Entonces, el primero, voy a poner las proposiciones que lo componen, ¿sí? Todas las proposiciones simples que componen este razonamiento, que serían, digamos que es P. A ver, lo voy a hacer con blanco para que se vea más. ¿Cómo es la primera proposición simple ahí? Julia vota hoy. Dale. Julia vota hoy. Bien, ¿hay otra? ¿Hay una Sí. Q? Dime, por favor. Julia vota por Armando Amigable. ¿Armando? Armando. Se me ocurrió algo, pero voy a quedar mal si lo digo. Yo dije lo mismo. Me estoy comportando porque esto se graba y es muy público. Yo pensé lo mismo, pero... Bueno, ¿hay otro más o ya están todas? No, esas son todas. Ah, listo, este R entonces no. Estaba haciendo cualquier cosa. Ya empecé a hablar pavadas y bueno. Bueno, y entonces, ¿cómo sería la cosa? Tenemos que poner esperen que encuentre el esquema, ¿sí? Y justificar con alguna regla. Entonces, ¿cómo va a ser el esquema? Primera premisa, ¿cuál es? ¿Qué implica Q? P implica Q. Claro, sí. O sea, la primera premisa sería, si Julia vota hoy, votará Y por Julia- Armando Amigable. Armando Amigable. Entonces es P implica Q. Lo hago así porque no tengo símbolos en el editor de texto. O por lo menos todavía no los encontré. La segunda premisa, ¿cuál es? Julia votó hoy. Julia votó hoy, que es la P. Ah, se P. acuerdan que el otro día había puesto Q. Miren cómo me vuelve toda la memoria. Y como después viene el por lo tanto, tic. Hago la línea para decir, acá está la conclusión. ¿Está bien? Y para buscar esa conclusión hay que recurrir a la tabla. A las reglas de inferencia que están en la Con las reglas de inferencia. Muy bien dicho. Entonces, ¿la pudieron buscar ahí? ¿Cuál es la regla? Yo creo que lo habíamos hecho. Sí, esa habíamos dicho que era modus ponens. Modus ponens. O también se puede simbolizar con la EI, que quiere decir eliminación de la implicación. ¿Está bien? Cualquiera de los dos símbolos sirve. ¿Está bien? EI quiere decir eliminación de la implicación, o MP, sería la más conocida este nombre. MP, modus ponens, quiere decir. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, esta regla modus ponens es A implica B, es la primera premisa, la segunda premisa es A, la conclusión es B. ¿Está bien? Que me dicen, si yo tengo una implicación y tengo el antecedente como verdadero, el consecuente resulta ser verdadero. O sea que en este caso la conclusión es Q. Por modus ponens. ¿Está bien? Entonces ahí en el ejercicio que ustedes tienen que completar las linitas de puntos, se me está desarmando la carpeta de paso, van a poner Julia votó por Armando Amigable. Entonces, por lo tanto, y aquí unas líneas suspensivas, iría Julia vota por Armando Amigable. O votó, da igual en este caso. ¿Estamos? Sí, hasta ahí estamos bien. Bien. El B, Sí. ¿Alguien lo hizo al B? Sí, profe. No, tengo que usar este. Bueno. Lo voy a escribir acá, así queda un poquito más prolijo. El B dice, si ABC es isósceles, entonces tiene dos ángulos congruentes. ABC es isósceles, por ende, tal cosa. ¿Está bien? Entonces, primera premisa, ¿qué sería? Es el triángulo ABC, pero como acá no tengo cómo poner el triángulo, pongo ABC nada más. Me falta el símbolo del triángulo, pero no lo tengo, ¿está bien? ABC es isósceles. Isósceles. Esa es la primera premisa. Segunda premisa, ¿cómo sería? ABC tiene dos ángulos congruentes.
¿Ok? De hecho, voy a borrar todo esto acá. Te fuiste. Y lo voy a escribir todo ahí para que me quede más prolijo. ¿Por qué no? Ahí está. Esperen un segundo. Esto va a ser el A. Mira, estoy haciendo el A. Estamos haciendo el ejercicio 3. Ok, ahí me organicé un poco las ideas. Entonces, me falta alguna premisa. La premisa P, a veces isósceles. Premisa no, las proposiciones simples estoy diciendo. Q, a veces tiene dos ángulos congruentes. Y nada más, porque la otra es a veces isósceles. ¿No? Sí. Okay. Sí, profe. Sí, profe. Y ahora sí me voy al esquema al lado, porque no lo puedo hacer acá. Me va a quedar, primera premisa, es P implica Q. Profe, igual a lo anterior. Es igual. P implica Q. Es igual. A veces, bueno, pero es A veces isósceles es P. Y es la misma, es igual. Qué aburrido. ¿Por qué les puse la misma? Termina siendo el mismo esquema, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no me entiende nada de lo que estoy hablando? Por favor, Sí, profe, estamos de acuerdo. avisen, ¿eh? Si alguien no me entiende lo que estoy diciendo, por favor, se los pido, avisen. Bien, vamos al C. Dice, si nieva, la temperatura será inferior a 0 grados. La temperatura es de 0 grados o superior. Por tanto, conclusión. Da bueno este ejercicio. Entonces, premisa, primera. Primera proposición simple, la tengo con premisa hoy. Primera Nieva. proposición, dale, nieva. Segunda proposición simple, La temperatura es inferior a 0 grados. la temperatura es inferior a... No, 0 me dijiste, 0 grados. ¿Estoy bien? ¿Puse bien? Sí, profe. ¿Hay alguna otra No, premisa? esta es la única, porque después es como que la otra es como... Esa, ahí me entró la duda cuando... Puse 4, eran 4. Sí, a ver un segundo, Brenda. Lourdes, ¿por qué te entró la duda? Porque después es como que aparece la temperatura es de 0 grados o superior. Es como que aparece de nuevo lo de la temperatura bajo cero, pero también aparece el O superior. Es como que ahí me sonó medio raro. Bien. Acá dice que es menor a 0 grados y en el otro dice es 0 grado o mayor a 0 grados. Entonces lo que ocurre que esa otra es la negación de Q. Si yo digo que Q no se cumple, sería no es cierto que la temperatura es inferior a 0 grados, es lo mismo que decir la temperatura es igual o superior a 0 grados. ¿Está bien? Ah, está bien, profe. Entonces, sí, ahí entendí por qué entonces la temperatura es de 0 o superior. Es como que sin poner el no, está negando la proposición. Una Q. trampita. Ay, algún día tenía que aparecer alguna. Esto es lo mismo, bueno, voy a poner un igual, que decir la temperatura. Ah, que me mata no tener los símbolos, lo voy a hacer acá al costado. No lo puedo hacer con símbolos. Eso que está puesto ahí, decía, es lo mismo que decir que la temperatura es menor a 0 grados, ¿no? Entonces, ¿qué es la negación de Q? La negación es, no es cierto que la temperatura es menor a 0 grados. Pero esto ya lo han hecho ustedes, lo hemos hecho en el parcial anterior, ¿está bien? Esto es Sí, lo profe, mismo. ahora lo entendí, pero es como medio tramposito porque es como que no está del todo claro el no. Para que piensen un poco. Sí. Usen ese cerebro que Dios les dio. Hagan uso de él. Los peleaba un poco. Bueno, le digo en broma nomás. ¿Se entiende que es lo mismo? Está bien, estamos negando el menor, nos va a quedar Porque ahora mayor entendió. igual. ¿Sí? Ya lo habíamos hecho. Lo que pasa es que no está escrito simbólicamente, sino que está de manera coloquial. Por ahí puede parecer que sea tramposo, pero ya lo hicimos a esto. Lo rindieron, lo aprobaron, todo, chicos, a esta altura. ¿Sí? ¿Damos?
Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahora este esquema sí cambia, porque va a ser P implica Q. Y no Q. Exactamente. La otra premisa es la que acabo de escribir acá abajo, es no Q. No es otra. Creo que Brenda me había dicho que había puesto otra. No sería otra, pero porque tenía este plus ahí para hacerlos renegar un poquito. Sí, mientras hablaba me di cuenta. Buenísimo. Bien. Y entonces ahora, aclarada toda esta situación, ¿qué regla vamos a usar de la tabla de inferencia? Modus tollens. Tollens, modus tollens, ¿sí? Tenemos el modus tollens es A implica B, no B se deduce no A. ¿Está bien? O sea, es una implicación con la negación del consecuente, deduzco la negación del antecedente. Entonces, la negación del antecedente en este caso es no P. ¿Y qué conclusión vamos a sacar? No nieva, sería. ¿Está bien? Lo cual no tiene sentido. ¿Cuánta temperatura tiene que hacer para que pueda nevar? Si hace más de 0 grados no va a nevar ni de casualidad, chicos. Menos de 0 grados tiene que hacer. ¿Estamos? Hasta tiene sentido. Bien. Sí. Ok. Bueno. Me hablan 3 y el 3 4 y el resto es un silencio. Sí. Faltan los grillitos. Faltan los grillitos, tal cual. Bien, ¿hay más de estos? Ah, yo pensé que ahí terminaba, son como Sí. 5. No, profe, hay como, quedan como 2 más todavía. Quedan 2 más, vamos a hacerlos. Borrar más. Porque no se borra. Ahí está. Dice, si una figura es un triángulo equilátero, entonces todos sus lados y ángulos son congruentes. Si una figura tiene todos sus ángulos y lados congruentes, entonces es un polígono regular, por lo tanto, tiene más cosas este. Bueno, vamos Está a bueno. Este está más completito. Cuadro de texto. Nada. Entonces, ¿qué pongo? Triángulo equilátero. Una figura, a ver, falta un poquito ahí, Directamente. Una figura así. Ah, perdón, es un triángulo equilátero. Una figura es un triángulo equilátero. Lo de la figura es para decir es el sujeto al que estoy hablando, ¿está bien? Por eso tiene que Claro. ¿sí? Quiero bajar un toquecito esto. Tiki, enter. Bueno, ¿qué otra hay? Una figura tiene todos sus lados congruentes. Está completito este. Una figura tiene, ¿cómo me dijiste, perdón? Tiene todos Todos sus lados Sus lados, sí. congruentes. ¿Cómo estamos de hora? Tarde. Bien. ¿Hay alguna otra? Me parece que sí, ¿no? Ahora es con Hay ambos. 2 más. Que estaba ahora una figura. Ahí voy. Figura. Tiene todos sus ángulos. ¿Y hay otra más, me decías? Sí, profe. Una figura es un polígono regular. Ese le vamos a poner. Una figura es un polígono regular. Ok. Bueno, hay que armar el esquema ahora y buscar cuál se le ajusta, ¿sí? Entonces sería, dice, si una figura es un triángulo equilátero, o sea, P, tengo ahí, entonces, flechita, y ya veo que hay un I, todos sus lados y ángulos son congruentes. Tengo un Q y R sería, ¿no? Sí, Q y R. Y R. Bueno. Después dice, si una figura tiene todos sus ángulos y lados congruentes, entonces, bueno, a ver, el antecedente es el I. Ángulos y lados. Q y R. Sí. La que recién al final la pongo ahora al principio. Ahora dice entonces, flechita. Es un polígono regular, S, ¿no? Por lo tanto, profe. rayita.
Listo. Y ahora, a buscar, hasta ahí tenemos el esquema, nos falta la conclusión, a buscar en la tabla, ¿sí? ¿Alguien lo encontró? Silogismo Alguno de hipotético. los 3 o 4 que me están dando bolilla lo encontró. Sí. Ah, pero las chicas son recusantes, ¿eh? Ah, No importa, es válido también. Acá todos somos iguales. No importa eso. Bueno, ¿y dónde está? ¿Cuál es? silogismo hipotético. ¿Ah? Dice SIL. ¿Qué quiere decir? Sí, eso. Sí. Eso. La regla es A implica B, B implica C, por lo tanto A implica C. ¿Está bien? Es como la, entre comillas, la propiedad transitiva. Este igual a este. El primero igual al segundo, el segundo igual al tercero, entonces el primero igual al tercero. Bueno, acá es. El primero implica el segundo implica el tercero, entonces el primero implica el tercero. Es como Bien. que se hace una cancelación. Dale, Pareciera. ponele, puede ser. Se le parece mal la transitiva, pero dale. Bueno, se llama silogismo hipotético, ¿está bien? Es como una cadena de implicaciones, ¿sí? Si yo logro tener, ahí tenemos dos, pero podríamos tener muchas más. Si yo tengo una cadena de implicaciones donde el consecuente de la implicación resulta ser el antecedente de la que sigue, o sea, como que se van encadenando unas con otras, entonces el primer antecedente va a implicar el último consecuente. En conclusión, este Esto me hace acordar, profe, esta me hace acordar, hoy estaba haciendo los ejercicios del punto 6, cuando tenés que hacer las demostraciones, y es como parecido a esto. Que partís de, por ejemplo, de una cosa y llegás a la otra y sacás. Claro, para eso lo estamos Que viendo. tal cosa implica esto. Sí, Lourdes, para eso, justo para lo que acabas de decir, es que lo estamos viendo, porque después cuando hacemos la demostración directa, que es lo que estamos en realidad tratando de dilucidar con todo esto, a la base se hace el silogismo hipotético, vas haciendo una cadena de implicaciones. De esto implica esto, y eso implica eso, y eso implica eso, entonces el primero implica el último. Sí. Esa es justo la idea, es así tal cual lo estás diciendo. Está muy bien. Natanael, ¿quieres preguntar algo? El tema de los nombres, eso lo dicen los Está nombres. el cuadro, Como que- ahí en la tabla, al lado de la reglita, dice, es como una sigla, en este caso es SIL. A ver. Claro, así la alcanza, no es que tengo. No estaba escuchando. Bueno, entonces lo que decía Brenda, que en la tabla tienen al lado el nombre, ¿sí? De la regla que van a usar. En este caso dice SIL, y en ningún lado dice que se llama silogismo hipotético. Eso lo estoy diciendo yo porque me sé los nombres, ¿sí? Porque ya me lo sé de otro lugar, no porque estén en esta tabla, ¿está bien? Ustedes ponen SIL al lado y ya está, ya sé qué regla usaron. Fíjense algo, ¿cómo es esta regla? Es A implica B, la regla que tengo originalmente, B implica C, Implica C. y la conclusión es A implica C. Implica C. ¿Está bien? Donde, fíjense que estas que están con mayúsculas no es que sean proposiciones simples. Pueden ser una proposición simple o una proposición compuesta, que es lo que pasa acá. ¿Está bien? El B es una proposición compuesta, es una conjunción. ¿Está bien? Esto es general. Representa tanto a las simples como a las compuestas. Bueno, ¿quedó claro ese? ¿Con ese vamos bien? Sí, profe. Sí, creo que. Bueno, hagamos el E entonces. Y ya estamos con esto por lo menos. Ahí en los micrófonos, chicos. Escucha todo. Escuchan ruidos. Bien, el E dice, si dos rectas son perpendiculares se intersecan. Ahora empezamos a pelear otra vez si se intersecan o intersectan. Las rectas no son paralelas si se intersecan, por ende. Entonces, el P. ¿Quién es P? Dos rectas. Las rectas son perpendiculares. Todo silenciado.
Dale. No la banaria. Dos rectas son perpendiculares, ¿era? Sí. Perpendiculares. Bien. Otro. Dos rectas se intersecan. Tal cual. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Gusta todo? Otro más, yo puse, las rectas son paralelas. Ah, sí, es cierto. Había uno más. R. Dos rectas serían, o las rectas como quieran. Le cambiamos un poco, pero es para estar siempre hablando del mismo sujeto, ¿sí? Que son las dos rectas en este caso. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, vamos a simbolizarlo esto. Dice, si dos rectas son perpendiculares, se intersecan. Dos rectas son... Entonces tengo P implica Q en ese, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Después tengo, las rectas no son paralelas si se intersecan. ¿Cómo es ese? No R. Al revés. Yo le puse Q implica no R. ¿Ves? Te voy a ir un poquito más arriba para que me entre todo. Ay. Dame un segundo. Ya. Ojo ahí. Recuerden que donde está la palabra sí, ahí está el antecedente. No importa el orden, importa dónde está el sí. El sí es lo que me dice, acá está la condición que yo estoy poniendo para que ocurra otra cosa. Entonces, en esta dice, si se intersecan, las rectas, obviamente, porque estamos hablando de las rectas. Entonces, las rectas se intersecan, es Q. El antecedente ahí es Q. Y el consecuente es lo otro. Las rectas no son paralelas. Entonces, ¿qué sería lo que va acá? No R. R. No R. Claro, con razón, yo lo había dejado ahí porque no entendía por qué no me daba para aplicarle alguna regla. Ahora ya sé cuál era mi error. Bueno, ahí ya eso lo venimos trabajando hace rato. No se olviden. En la implicación, el orden no nos importa. Lo que nos indica dónde está el antecedente es la palabra sí. Esa es la palabra clave. Sí o solo sí, es lo mismo. Es la palabra clave para determinar cuál es el antecedente. ¿Está bien? Entonces, acá el Profe, se ve que antecedente lo agarré con pocas luces a esto. Se ve te porque prendieron no me ahora con la acordé. explicación? ¿Se te prendieron ahora con la explicación? Sí, ahora sí, o sea, me acordé que ya esto como que ya lo repitió bastantes veces, o sea, y ya lo había hecho en otro momento y también, pero se ve que cuando hice el ejercicio lo había agarrado con poca cabeza. Puede pasar, puede fallar, dijo Tuzán. Bueno, estamos, y ahora entonces está claro cómo quedaría acá. Podría ser como el anterior, Estamos en este silogismo. esquema. Claro, estamos en este esquema, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo, chicos? Este es el esquema. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Situaciones, se repite consecuente y antecedente. Así que, ¿cuál sería la conclusión? P implica no R. Es. P implica no R. Profe, me quedó una duda bastante sosa, pero bueno, no me la voy a sacar. En la tabla anterior, el Q y R, ¿es innecesario que lleven paréntesis en este caso? Esto acá, en esta situación, me decís, Sí, sí. es, sí, es innecesario porque si los pongo, no pasa nada. Ya esto lo hablamos. Sí. Me reacuerdo, ¿sí? Con vos, en particular me reacuerdo. ¿Por qué es innecesario? Porque la implicación tiene preponderancia por sobre la conjunción. ¿Está bien? Pero si los pones, no está mal. Sí. No, o sea, uno se organiza un poco las ideas poniéndolos. Tampoco está mal. Pero son innecesarios. Podrías no ponerlo y sigue estando bien. ¿Estamos? Sí, se me Pero si vos lo pones porque te aclara entender este es el consecuente, este es el antecedente, bueno, no importa. No es grave el error, ¿sí?
Ya que puedas escribir esta implicación, sacar la conclusión, encontrar la regla, ya eso es un montón. Ya el paréntesis, imagínate lo que me puede llegar a importar. Poco y nada, ¿sí? Yo pensé, bueno, te queda perfecto sin paréntesis, pero no es grave eso, ponerlo o no ponerlo, ¿sí? Si todavía tenés dudas, lo pones, ningún problema. Y si lo pusiste ahí, lo pondrías acá también. ¿Estamos? ¿Sí, Tomás? Estamos. Okay. Sí. Bueno, el E quedó claro, chicos. ¿Estamos todos de acuerdo? Esto que me faltó acá poner, ¿cuál es la regla que usé? Que es el silogismo, silogismo hipotético. Bien, ¿cómo estamos de hora? Son las 9:30, tenemos un rato más. Bueno, veamos el 4, ¿sí? Dice el 4. La siguiente demostración es directa o indirecta. Si fuera indirecta, ¿qué método utiliza? Pregunta eso porque la indirecta puede ser contrarrecíproca, contradicción o contraejemplo. Hay que determinar cuál de las tres. ¿Quieren que les dé un ratito para que lo vean? Es simplemente mirar la demostración y determinar si es una o es otra, si es directa o indirecta, y si es indirecta, cuál de las tres. ¿Vamos? Les doy 5 minutos para que lo piensen, ¿les parece? Sí, profe. Ok, profe. Bueno, profe. Lo había pausado. Entonces decía, el punto número A, el 4A, ¿qué pusieron? Indirecta, Indirecta, profe. contradicción. Indirecta por contradicción. Ahí hay algo clave para darse cuenta, que son esos dos signos de admiración. Esos dos signos de admiración finales, ¿sí? ¿Está bien? Que están en el tercer renglón de la demostración. Y dice, bueno, ¿eso qué quiere decir? Ese símbolo quiere decir absurdo o contradicción, que es lo mismo. Está señalando que llegamos a algo contradictorio, ¿está bien? Y solamente se usa en el método por el absurdo o la demostración por contradicción, que es lo mismo, ¿está bien? Bueno, más allá de eso, que no es un detalle menor, ya cuando empieza la demostración, dice, supongamos que x cuadrado es par y que x es impar. Entonces, esa primera proposición que se está señalando es la hipótesis y la negación de la tesis, o la negación del consecuente, que es lo mismo, ¿está bien? Es la conjunción entre la hipótesis y la negación de la tesis, que era lo que habíamos leído, que era la forma de plantear este método por contradicción. ¿Está bien? O sea, el antecedente y la negación del consecuente. ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, eso era todo lo que tenían que hacer, decir cuál era. Y en el punto B, esperen que lo mire, denme un segundín, dice, si un número n es divisible por 6, entonces es divisible por 3. Demostración, si n es divisible por 6, entonces n es 6k para algún k. Entonces n es 3 por 2 por k igual a 3 por 2 por k, descomponiendo 6 y aplicando propiedad asociativa al producto. Entonces n es divisible por 3. ¿Qué pusieron ahí? Directa. Directa. Indirecta. Partió de la hipótesis, que es que n es divisible por 6, y llega a la tesis, sí, Stephanie, está perfecto, y llega a la tesis que es divisible por 3. O sea, partió una cosa y haciendo, vieron que ese entremedio que hablábamos la otra vez y más o menos lo manifesté hoy, pueden ser muchas cosas. Va a depender de cuál es mi hipótesis y cuál es la tesis. Lo que yo voy haciendo es haciendo una cadena de implicaciones, que era lo que decía Lourdes recién. Fíjense que digo, n es divisible por 6, entonces ahí hay una implicación, tal y tal cosa. Entonces, después hay otra. Y entonces, hasta que llego al consecuente o a la conclusión. ¿Está bien? ¿Y qué estoy haciendo? En realidad, la base ahí como regla de inferencia es el silogismo hipotético, porque hay una cadena de implicaciones. ¿Está bien? Pero es una demostración directa, eso está muy bien. Punto C. Dice, si A es un número real positivo y T y S son números racionales enteros, A elevado a la T a la S es igual a A elevado a la T por S. Y la demostración
el S es M sobre N, porque es racional, y el T es P sobre Q. Entonces, y se hace una lista de cuentas ahí. Empiezo partiendo de tener a la T elevado a la S, y muchas aplicaciones de propiedades, de la raíz, bla, 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 de los exponentes, y llega a que es lo mismo que a elevado a la T por S. ¿Está bien? ¿Y ahí qué pusieron? Directa, profe. Directa, Yo sí. puse directa. Igual puse directa. Igual. Sí, Ay. directa también, pero Sí, Mariela, ¿qué decías? no estaba segura, profe. Puse un signo de pregunta. Sí, sí, porque en cierta forma, ¿qué es lo que queremos probar? Queremos probar esa igualdad, ¿está bien? Una forma de probar las igualdades es partir de un lado, de un miembro de la igualdad, hacer pasos, operaciones, ¿está bien? Hasta llegar al otro miembro de la igualdad. Y ahí en realidad no hay una cadena de implicaciones, sino que hay una cadena de igualdades, ¿está bien? O sea, digo, este es igual a este, este es igual a este, este es igual a este, entonces el primero y el último son iguales, ¿está bien? Pero eso es una demostración directa, ¿está bien? No di un contraejemplo, no supuse algo y llegué a una contradicción, y tampoco usé el contrarrecíproco, entonces es una demostración directa. A partir de una cosa llega a la otra, ¿está bien? Así que está muy bien que hayan puesto directa ahí. Profe, consulta. En este, ¿tiene algo que ver el que haya usado propiedades de la potencia y esas cosas? Veo que dice algo de directa que parte de teorema. No. Yo Claro, mal, sí. imaginé directo por ese punto. Sí, está bien porque en realidad lo que usás ahí son propiedades conocidas, que como vos bien decís, son las propiedades de la potencia. ¿Está bien? Está perfecto, sí. Sí. Ah, claro, gracias. Bien, genial. Bueno, entonces el último dice, el cuadrado de un número es siempre un número impar. Demostración. La proposición es falsa, pues si el número es el 4, su cuadrado es 16, que es par. Por lo tanto, no es cierto que el cuadrado de un número es siempre un número impar. ¿Qué pusieron ahí? Indirecta por contraejemplo. Indirecta contra Sí, ejemplo. también. Perfecto. Excelente, felicitados para todos los que hicieron, está muy bien. Hay un contraejemplo, que es el 4, y eso basta para decir que lo que enuncia la proposición no es cierto. ¿Está bien? Con eso es suficiente. Bueno. Bien. Yo creo que con que hagamos el 5, ahí ya estaríamos bien. Porque para hacer el 6 y el 7 necesitaríamos, yo calculo, una clase más, la cual no la tenemos, está bien, donde ustedes harían demostraciones. Los invito a que las hagan si quieren, ¿sí? Estaría bueno. De hecho, pueden subirlas al foro y todo, no hay ningún problema. Pero yo, en el trabajo práctico, voy a evaluar hasta el punto 5. ¿Está bien? 6 y 7 no los voy a evaluar. De igual manera, no es que eso quede inconcluso, porque nosotros de ahora en más vamos a hacer demostraciones. Mucho más en geometría que en álgebra, pero vamos a hacer muchas demostraciones donde vamos a usar todos estos métodos. ¿Está bien? En álgebra también, pero en geometría ustedes van a hacer un montón de demostraciones, ¿sí? Así que no se preocupen que esto no queda acá, no queda inconcluso, ¿sí? Bueno, veamos un poquito el 5. Dice, ¿en qué consistiría demostrar por el absurdo los siguientes teoremas? Entonces, lo que quiero que ustedes hagan, ahora en un ratito les doy 5 minutos, es plantear eso. ¿Cómo plantearían el absurdo? Para esos que les estoy dando. Recuerden que el absurdo, esperen que borro un poquito acá, es... No me tienen que mandar nada, Sofía, ¿eh? Sofía me está preguntando si tienen que mandar. No, mandarme los ejercicios no. Estoy diciendo lo que entra hasta el parcial o el trabajo práctico, que es la próxima semana. El trabajo práctico de esta materia lo van a estar recibiendo el lunes. Claro, no es que les voy a pedir los ejercicios. Yo les voy a mandar un trabajo práctico a cada uno el día lunes. Y tienen toda la semana que viene hasta el jueves va para resolverlo y mandármelo. ¿Está bien? Háganlo solos, lo único que les pido. Sean honestos. Bueno, voy a lo que estaba diciendo. El método, la demostración indirecta por la contradicción es, si yo tengo, por ejemplo, P implica Q, quiero probar esto, el método por el absurdo, o por contradicción, que es lo mismo, quiere decir que yo voy a hacer la conjunción entre el antecedente y la negación del consecuente. ¿Sí? Si hubiera más premisas, bueno, todas las premisas. Puse una, pero podría haber más de una, ¿está bien? Y de acá
voy a arribar a una contradicción, que cuando la encontremos le vamos a poner así, absurdo, y vamos a sacar como conclusión que Q, cada vez más grande, es verdadero, o lo que es lo mismo, vamos a decir que P implica Q. Esta es la idea del absurdo, ¿está bien? Eso está en una regla, como para completar un poco la idea, esperen que la encuentre. En la tabla, está bien donde está el negador, si la tienen ahí a mano para que la vean, hay una que se llama IN, que es introducción del negador, y entre paréntesis dice abs, que quiere decir absurdo. La voy a escribir acá un costadito. Y tiene que ver exactamente con este método. No es algo inventado este método, ¿sí? Es una regla de inferencia en realidad. Parto de A, es así. Hago algunas cosas entre medio, todas las que me hagan falta, hasta llegar a B y no B. Esto es una contradicción. Ya lo vimos antes. Cuando definimos contradicción, búsquenlo. El ejemplo de contradicción es P y no P. ¿Está bien? Sea B y no B, la idea es la misma. Y de acá, o sea, yo parto de acá hasta llegar acá, saco como conclusión no A. ¿Qué quiere decir este corchetito acá? Quiere decir que supuse esto, supuse A. Llegué a una contradicción, entonces quiere decir que A no vale, vale no A. Puedo hacer al revés, podría haber supuesto no A, llegar a la contradicción y vale A. Vale no A, ¿está bien? Que es más o menos lo que hacemos acá. Negamos el Q, llegamos a la contradicción, entonces Q era válido. ¿Está bien? Eso para decirles que esto no está inventado, está ¿sí? regulado, es una regla que está demostrada y todo, ¿sí? Bueno, ¿se entiende lo que tienen que hacer en este ejercicio? ¿Queda claro? ¿O todavía no se entiende? Yo, profe, no lo entiendo. ¿Alguien más habló? Yo había hablado, Lourdes. Yo ya lo había hecho. O sea, lo que... Pero entonces, pará, que, si lo habías hecho... Entonces, sí, voy a esperar a que los chicos terminen. Claro, tal cual. Así no les cortar. cortamos la idea a nadie, ¿está bien? Espera un ratito. No, igual, yo tengo dudas igual, porque es como que me costó a ver si entendí bien la consigna esa. O sea, lo hice, pero no sé si está bien, tampoco es que lo hice con la certeza de que... No está bien. Como que me costó igual. Bueno, espérame un Profe, segundito. entonces en el ejercicio, toda el A, el B, el C serían las conclusiones. No. Es lo que vos querés demostrar, ¿está bien? Si quieren hago el primero y después... ¿Dónde estoy acá? Claro, pero no serían como las... Y yo busco la manera de decir cómo llego hasta ahí. No. Todo el enunciado es lo que querés demostrar. Lo que querés es demostrar que es válido, ¿está bien? Por ejemplo, el primero dice, si un número es divisible por 3, entonces es divisible por 6. Ahí hay una implicación, ¿está bien? Es como esto que yo estoy diciendo. Esto es lo que yo quiero demostrar. Es P implica Q. Entonces, ¿qué es plantear el absurdo? Es hacer este planteo que está acá. Y de ahí en más, de plantear esto, van a llegar a una contradicción. No les estoy pidiendo la demostración. Después seguiría todo eso. Plantearíamos esto, llegaríamos a una contradicción y sacaríamos conclusión que P implica Q es válido. Entonces, yo quiero que ustedes hagan este planteo. ¿Cómo sería ese planteo para poder aplicar el método del absurdo? Es como el punto de partida de la demostración, ¿sí? Supongamos que yo primero dice, esperen que me perdí, acá. Si un número es divisible por 3, entonces es divisible por 6. Ese es, ¿no? Sí, pensé que había leído otro. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Determinar cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Eso sería lo primero. ¿Cuál sería el antecedente ahí? Un número es divisible por 3. Divisible por 3. ¿Y el consecuente? Un número es divisible por 6. Un número es divisible por 6. ¿Qué sería plantear, suponer por el absurdo? Sería suponer, diríamos, supongamos que un número es divisible por 3 y no es divisible por 6. Ese sería el punto de partida que uno plantearía para demostrar por el absurdo. Luego, o por contradicción, que es lo mismo, en pasos sucesivos llegarían a una contradicción y sacaríamos como conclusión que eso es cierto, por ejemplo. ¿Está bien?
Pero solamente yo espero que escriban. Supongamos por el absurdo, es decir, un número es divisible por 3 y no es divisible por 6. Y con eso te he hecho el ejercicio. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea? Sí. Profe. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Bueno, tienen 2 para hacer. Yo mientras tanto voy a escribirlo acá, ese lo voy a dejar escrito, ¿sí? Háganlos rapidito, así ya vamos terminando. ¿Sí o no llegaron? ¿Cómo Sí. fue? ¿Sí? Y yo Bien. no entiendo el 6, bueno. ¿Sí? Ahora lo vemos, ¿sí? Dice el B, si f es diferencial en x0 que pertenece al intervalo AB, entonces f es continua en x0. Entonces, yo ya puse, supongamos por el absurdo, es decir, supongamos que, ¿qué tendríamos que poner? F es derivable. Hoy en x0. X0. Bueno, no puedo poner todos los símbolos. Que pertenece, pongo para decir pertenece al intervalo abierto AB. A ver. ¿Qué más? Y F no es continua en x0. Bien. Más allá de que ustedes no han visto los conceptos de derivable, de continuidad, que los van a ver el año que viene en análisis, ¿está bien? Fíjense que aunque no sepamos de qué estamos hablando, sí tenemos que saber cuál es la estructura de lo que estamos diciendo. ¿Está bien? Hay que mantener el antecedente y negar el consecuente. Y eso está hecho. Supongamos que f es derivable en, puse m en vez de en x0, que pertenece al intervalo abierto AB, y f no es continuo en x0. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿La idea está por lo menos? Bien. Bueno, y el otro es un poquito más raro porque tiene más símbolos todavía. Dice, si A y B son números enteros, entonces, para todo natural n, se tiene que A más B elevado a la n es igual a A más B a la n. Queremos probar que eso es falso. ¿Sí? Queremos usar el absurdo para probar eso, cualquier cosa dije. Entonces vamos a decir, supongamos por el absurdo, es decir, supongamos que tenemos que hacer la conjunción entre el antecedente y la negación del consecuente. ¿El antecedente cuál es ahí? A y B son números enteros. Números enteros, sí. Bien, lo pongo a eso. A y B, supongamos que A y B son números enteros. Y ya tengo que negar el consecuente. Bueno, dice, todo natural, n, para todo natural se tiene que A más B a la n es igual a A más B elevado a la n. Tengo que negar todo eso. Bueno, ¿cómo se niega todo eso? ¿Cómo se niega un para todo?
Existe un N que lo cambia por un N. Existe un... Esperen que me perdí lo que está escrito. Existe un natural N tal que... ¿Y ahora? A más B es distinto de A más B a la N. A la más B a la N. ¿Saben qué? No lo puedo escribir acá. Lo voy a poner así feíto porque no lo puedo escribir con... No tengo símbolos para hacerlo. Tal que A más B. Ay, no puedo escribirlo. B dice ahí. Elevado a la N es distinto de A más B elevado a la N. Bueno, acá entra en juego lo que ya vimos antes, ¿sí? Cómo negar, ¿está bien? Los símbolos, el para todo, ¿sí? Cómo se hacía con esa negación. Es más de lo mismo, le estamos agregando lo que ya sabemos. ¿Bien? ¿Se entendió este último? Sí, profe. ¿Está hecha la demostración? Sí, profe. No, no hicimos la demostración, solamente el planteo, la primera cosa que escribiríamos para hacer la demostración por el absurdo. La hicimos y no, todavía no, falta todavía un poco para que lleguemos a entender esto, ¿sí? ¿Está bien? Pero por lo menos saben que por ahí empezaría la cosa. Esa es la idea. ¿Está bien? Bien. ¿Sí? ¿Queda? Bueno, entonces ejercicio 6 y 7 no entrarían en el parcial, entraría hasta acá. ¿Alguna duda más, chicos, de esto? ¿Estamos bien ahí? Ahí estamos bien, profe. ¿Estamos bien? ¿Seguro todos? Sí.